Bienvenidos y bienvenidas a Puentes Informativos. Hoy estaremos haciendo un balance del año en cuanto a todo lo que pasó en Eurasia, porque la próxima semana estaremos haciendo también de América Latina y del Caribe precisamente. Así que hoy es esa temática que obviamente van a decir, pasaron muchos acontecimientos. Bueno, sí, hubo mucha cosa, pero vamos a tratar de resumir lo más que podamos y las cosas que también estuvimos hablando durante estos programas. Bueno, quien les habla, Marina Aguirre, desde Venezuela, Caracas, y como siempre nos acompaña el gran querido compañero y periodista Víctor Ternovsky desde Rusia, Moscú. ¿Cómo andás, Víctor? ¿Cómo estás? Buen día, Marina, muchas gracias por tus saludos. Acá estamos en Rusia. Mira, resulta entonces que en este programa vamos a hacer un balance, un resumen de los acontecimientos más importantes, en este caso para Eurasia, es decir, los acontecimientos más importantes del año 2025, pero además me parece muy importante que abordemos acá y cómo influirán estos acontecimientos, ¿no? Justamente en los acontecimientos acá en la región, e incluso más allá, en el año 2026. Entonces, sabes, Marina, yo no sé si tú coincidirías conmigo, pero bien, me parece que tendríamos que hacer el balance incluso más allá de Eurasia, acá al comienzo de ese programa. Yo no sé si tú coincidirías conmigo. Yo cuando pensaba, ¿y cómo fue este año 2025? Tú has dicho, ¿no? Muchos acontecimientos. Mira, el mundo ha cambiado, primero, eso sí. Sí. Me parece que el mundo se ha convertido en un lugar, digamos, más directo, en algunos aspectos más hostil, ¿no? Es lo que está pasando. Pero mira, cambios Totalmente. positivos también los hay. Me parece que eso es importante. Pero mira, yo veo un mundo como más conflictivo, como más directo, ¿no? Eso sí. Totalmente, Víctor. La verdad que totalmente tus palabras, como bien lo dijiste. Y aparte, a ver, hay que saber que este balance de este año 2025 no solo tiene que ver, por supuesto, con este año, porque todo va sumando durante los años anteriores y, como decías vos, proyectándose también para lo que es el 2026. Entonces, en todo este contexto hubo muchos despertares de ciudadanos, de ciudadanas. También hubo muchos países que de alguna manera se empezaron a solidarizar con determinadas acciones, determinados acontecimientos que antes parecían ser luchas solamente de esos pueblos y de algunos sectores nada más, pero después se fueron despertando. A ver, ese despertar ha logrado cosas importantes y bueno, ya es un logro importante ese despertar. Falta mucho más, como siempre decimos. A nivel teórico, buenísimo todo. A nivel práctico, y hay muchas falencias. Así que, sin lugar a duda, este fue un año de varios acontecimientos, pero también, como hubo varios conflictos, como van a haber todos los años y como va a ser siempre, también hay muchos conflictos en cuanto a determinadas decisiones y en cuanto a la cabeza de las y los ciudadanos. Entonces, es importante siempre hacer este tipo de balance para ya proyectarnos a futuro, a los próximos años, lo que no deberíamos repetir, lo que sí está bueno atesorar de lo que haya pasado también. Entonces está bueno como arrancaste con este tipo de reflexión, porque el balance del año, más allá de determinados acontecimientos que vamos a nombrar, también tienen que ver con toda esa proyección, con todo ese sentir de cómo se vivió ese año a nivel, en este caso que estamos hablando, siempre geopolítico, Víctor. Sí, Marina, entonces yo propongo pasar justamente al primer bloque, ¿no? Pero Bien. me parece además importante adelantar cuál es el contenido, ¿no? Obviamente, el conflicto ucraniano, que es un tema muy importante, obviamente el sufrimiento de Gaza, la agresión israelí contra Gaza, como también la agresión israelí contra Irán, y por Sí. último, la consolidación de Eurasia. Bien, ¿de qué se trata? Ustedes lo van a saber más en adelante. Pero bien, Marina, vamos al primer tema. Vamos al primer tema, vamos al conflicto de Ucrania, sin lugar a dudas. Sí, Marina, tú sabes, es un tema grande. Obviamente es un tema importante, ¿no? No solamente para Rusia, para todo el continente euroasiático, además para todo el mundo, obviamente. Mira, es un tema muy grande, de manera que me parece que hacer algún resumen es un reto, pero me parece, yo además estoy hablando desde Rusia como ruso, lo esencial, según mis criterios, es lo siguiente, ¿no? Porque desde Occidente se pretendió durante todos estos años, como mínimo, desde el comienzo de la operación militar especial, es decir, desde el año 2022, y obviamente
también en el año 2025. Lo que se pretendió es derrotar a Rusia en el campo de batalla, derrotar a Rusia económicamente, también derrotar a Rusia en el campo cultural. Mira, según mis criterios, me parece que los datos justamente lo están demostrando, Occidente fracasó en los tres frentes. Además, ¿qué quiere decir que Occidente fracasó en los tres frentes? Que Rusia va ganando justamente en estos tres frentes. Mira, además, justamente tengo aquí datos bien concretos. Mira, Rusia está avanzando en el campo de batalla, en el campo de la operación militar especial. Lo que pasa es que en los últimos días ofrecieron datos verdaderamente impactantes desde nuestro Ministerio de Defensa ruso en cuanto justamente a los éxitos de Rusia, pero además, Marina, un dato impactante en cuanto a la suma desembolsada por Occidente justamente para derrotar a Rusia en el campo de batalla. Mira, ¿cuál es la cifra? Desde el año 2022, es decir, desde la operación militar especial, desembolsaron 550.000 millones de dólares en derrotar a Rusia. Pero bien, Rusia, vuelvo a repetir, está avanzando. Y en ese sentido, Marina, plantearía una pregunta retórica. ¿Y quienes malgastaron, prácticamente tiraron al basurero todo ese dinero? ¿Qué les parece ahora mismo que pretenden confiscar los fondos rusos inmovilizados en Europa, más de 200.000 millones de dólares? ¿Hasta qué punto ese dinero ayudaría en ese objetivo de aplastar a Rusia? Se necesita ese dinero, por supuesto. Precisamente lo que dijiste, lo que se gastó y lo que están confiscando. A ver, 2 más 2 son 4, como decimos siempre. Sí. Atracando, ¿no? O robando, Sí, ¿no? Prácticamente exacto. eso es lo que está pasando. Sí, Marina, ahora sobre la situación en el frente, me parece que realmente es algo muy importante porque desde nuestro Ministerio de Defensa, o precisamente nuestro Ministro de Defensa, justamente ofreció datos bien concretos. Mira, algunos de esos datos. Entonces, en comparación con el año pasado, es decir, en comparación con el año 2024, el ritmo del avance de las tropas rusas se duplicó. Además, gracias al desarrollo del complejo militar industrial ruso, se pudo prácticamente multiplicar la entrega de todo tipo de equipos, es decir, de armamento también a nuestras fuerzas. Es decir, no hay ninguna escasez, lo tienen prácticamente todo. También en cuanto a la aviación y la artillería. Mira, en este mismo contexto también lo que yo resaltaría es que Rusia se ha convertido en la potencia número 1, ya es oficial, la potencia número 1 del mundo en cuanto a los drones. Mira, no solamente en cuanto a la producción de drones. Tú sabes, además se está avanzando en un tema muy importante ahora mismo. Hay unos pocos países del mundo que están avanzando en estos temas. Rusia se encuentra entre estos países. ¿De qué se trata? La incorporación de inteligencia artificial en drones. Es decir, cuando los drones se convierten en máquinas inteligentes capaces de actuar, digamos, sin demasiada interferencia, ¿no? Sin necesitar demasiado personal. Eso es algo importante, Marina. Y otra cosa que quería decir. El armamento ruso que está demostrando su eficacia justamente tanto en el campo de batalla como también protegiendo ciudades rusas, como es el caso de Moscú en particular. Mira, ¿de qué se trata? Sistemas de defensa antimisiles. Su eficacia es verdaderamente impresionante. S-400 en particular, el sistema muy famoso, muy conocido internacionalmente de Rusia. Mira, su eficacia es del 97%. Es decir, no hay manera de alcanzar, de atacar objetivos dentro de Rusia. Pero además, otro dato importante, quienes siguen el tema militar están obviamente al tanto que el sistema antimisiles más sofisticado ruso y prácticamente entre los más sofisticados, más desarrollados del mundo es S-500. Mira, ahora ya es oficial que el ejército ruso cuenta con estos sistemas. Y por último, Marina, porque mira, obviamente tú tienes comentarios, pero en este programa lo estábamos abordando, ¿no? Y además estas imágenes que están recorriendo todo el mundo, lo que está pasando allá en Ucrania. Es decir, cómo están forzando a la gente a ir al frente. Prácticamente están secuestrando a personas en las calles, ¿no? Además, sin importar que un hombre, por ejemplo, va con su niño. Mira, les importa un bledo. Secuestran a este hombre, le meten en el autobús, el niño llorando se queda en la calle. Mira, ¿por qué lo estoy diciendo? Mira, y obviamente no lo estamos viendo en la prensa, no lo estamos viendo, ¿no? Denunciándolo, por ejemplo, Occidente. En Rusia, ¿qué es lo que pasa? Este año resulta que fueron más de 400.000 ciudadanos rusos quienes firmaron, es decir, no fueron secuestrados, firmaron contrato militar con el Ministerio de Defensa ruso. Mira, me parece que es un dato impresionante que habla mucho, primero, sobre los ánimos acá en Rusia, y además, que el ruso entiende el porqué
¿Qué es lo que hace Rusia? El porqué de la operación militar especial. Entiende que es una causa justa, es una causa importante para el Estado. Y por lo tanto va al frente, ¿no? Voluntariamente. Eso es lo que está pasando. Y bajas ucranianas, Marina, esa cifra, vuelvo a repetir, a mí no me encanta, no me alegra de ninguna manera. Porque Rusia quiere paz, ¿no? Pero, desgraciadamente, el régimen de Kiev no lo quiere, sus aliados europeos. Por lo tanto, el conflicto continúa. ¿Qué significa para Ucrania? 1.500.000 soldados ucranianos en estos años. Estas son las bajas ucranianas. Eso es lo que está pasando. Y no en vano Vladimir Putin dijo que este régimen que hay allá en Ucrania, mira, es obvio que debería sentarse a la mesa de diálogo. Las propias estadísticas así lo están demostrando, pero no lo hace. En otras palabras, persiste en lo suyo, cueste lo que cueste. Mira, el precio es absolutamente insostenible. Pero bien, Marina, ¿quiénes querían ver a una Rusia aplastada, una Rusia arrodillada? Sí. Entonces, para estas personas tengo malas noticias. Para quienes no lo querían, para ellos tengo buenas noticias. Sin lugar a dudas, una de las primeras cosas que fue respecto a las cifras que diste recién de pérdidas, en este caso ucranianas, pero hubo varias pérdidas humanas a través en ambos países, ¿no? Entonces, una de las cosas que más duele precisamente es eso, porque muchas veces hay muchos inocentes que están en medio que terminan cayendo en medio de este conflicto o de costado, digamos, como se dice de manera medio bruta, pero es una realidad. Entonces, eso también es lo que duele, ¿no? Por supuesto que lamentablemente que en las guerras siempre hay alguien que puede estar ganando o alguien que gana, alguien que pierde, y es muy duro lo que pasa a través de eso. Por eso, todos estamos de acuerdo, como Rusia es el primero que está de acuerdo, como la conferencia que tuvo el presidente Vladimir Putin, sin lugar a dudas de que se quiere la paz, se quiere que termine esto. Esa es una de las cosas importantes, embanderarse en la paz. Ahora, estas cosas están ocurriendo, por supuesto que hay víctimas mortales, como pasa en todo este tipo de conflictos, que parece medio loco, pero a veces uno se pone a analizar y dice, estamos en pleno siglo XXI y que todavía haya este tipo de conflictos, que sea a través de temas bélicos. Entonces, muchas veces es como que cuesta de repente tratar de entenderlo, ¿no? Pero más allá de este contexto, como también se dijo lo malo, se dice lo bueno. Por supuesto que querían hundir de alguna manera a Rusia, que quieren hundir a Rusia, que lo ven como una potencia principal, sin lugar a dudas. Y que, esta guerra indirecta de Rusia y la OTAN, sin lugar a dudas, porque es así, es una realidad, que los miembros de la OTAN quieren lo peor para Rusia, es lamentable, pero es una realidad. Entonces, ante todo esto, al contrario, ante todo esto que ha pasado, Rusia cada vez se ve más fortalecido, ¿no? Porque han intentado hacer, a través de las sanciones económicas impuestas realmente por Occidente, han intentado hundir a Rusia y en cambio han acelerado su reorientación. No la pudieron hundir, sino que lo aceleraron. Entonces, lo que decimos siempre, también cuando mencionamos temas de América Latina y el Caribe, de Venezuela, de esto y lo otro, muchas veces es al revés, porque cuando pasa de afuera que te quieren debilitar, en la interna te van fortaleciendo totalmente más, cada vez más, porque esa es la inteligencia también del país, ¿no? Ante las adversidades, el poder fortalecerse de alguna manera. Y solo no me vas a hundir, sino que al contrario, voy a reorientar mi economía y voy a estar mejor todavía. Entonces, más allá de cifras que se quieran dar muchas veces erróneas o que Rusia no está en su mejor momento, etcétera, etcétera. Y bueno, hay otras cifras oficiales que muestran totalmente lo contrario, como el balance que hizo Putin al respecto, el balance anual, que también lo estuvimos hablando en el programa anterior, que duró unas casi 5 horas y que la verdad fue totalmente importante, con cifras muy buenas, que están avaladas
avaladas, por supuesto, por el gobierno ruso, y es así. Entonces, también todo esto ha fortalecido el orden multipolar, sin lugar a duda. Este conflicto Ucrania-Rusia, sin lugar a duda, trajo un fortalecimiento del orden multipolar, un fortalecimiento también de cooperación entre países, de esa unidad entre los países para que de alguna manera se pueda salir adelante. Rusia también consolidó territorios, ¿no? Corredores terrestres claves, mantuvo y mantiene la superioridad industrial militar frente a Ucrania, y por supuesto que es un país que, si hablamos de ganar o perder, y está ganando. A ver, Ucrania es el primero que tiene que sacar una banderita blanca y decir, bueno, hasta acá llegamos, no sé qué está esperando, no sé cómo es la cuestión, pero cada vez está más complicada la situación de Ucrania. Entonces, en todo esto, en todo este año, sumado a anteriores, por supuesto, 2022 en adelante, y no solo 2022, conflictos anteriores, etcétera, es que uno también puede hacer un balance de que Rusia cada vez se va fortaleciendo más, se mantiene firme, se mantiene de pie, y eso es una realidad que al menos lo estamos viendo en los países, yo creo que no solo de América Latina y el Caribe, pero lo puedo decir humildemente, no como una persona como vos que está viviendo ahí, sino como alguien de afuera que realmente se ve un país totalmente victorioso y fortalecido. Sí, Marina, tú sabes, y además gracias a ti por mencionar además que obviamente a Rusia lo que quiere es la paz justamente. Exacto. Rusia no quiere pelear en el campo de batalla, obviamente. Se quiere solucionar el conflicto sobre la mesa de diálogo. Tú sabes, el propio presidente ruso Vladimir Putin dijo recientemente que este conflicto, mira, es muy importante, lo dijo el presidente ruso, este conflicto es una tragedia. Lo dijo el presidente ruso, es decir, se quiere arreglarlo y lo más pronto posible, pero esta tragedia, ¿por qué persiste? Justamente por la oposición del régimen ucraniano, un régimen que, tal como dijo nuestro presidente, tiene secuestrado al pueblo ucraniano. Mire, justamente estas imágenes de ciudadanos ucranianos secuestrados en las calles, metidos en autobuses, enviados al frente, me parece que justamente es la mejor ilustración de lo que está pasando, porque es un régimen que sirve a intereses ajenos, no a los intereses del pueblo ucraniano. Marina, por otra parte, mira, con algunas estadísticas positivas que sí las hay, por otra parte, nunca se puede bajar la guardia. Mira, ¿a qué me refiero? Porque además explicaron desde nuestro Ministerio de Defensa el porqué justamente de la persistencia europea en seguir alimentando el conflicto. Necesitan una Rusia atrapada en ese conflicto, una Rusia metida en ese conflicto. ¿Para qué? Justamente para prepararse para agredir a Rusia. Mira, aquí no estoy exagerando. Desgraciadamente es algo que lo dijeron desde nuestro Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa. Mira, ¿qué es lo que dijo? Dijo que la OTAN, a juzgar por los hechos, se está preparando para un enfrentamiento militar con nuestro país en el horizonte de la década del año 2030, ¿no? Y además, ¿cuáles son las pruebas? Sus enormes presupuestos. Ahora mismo están reorientando sus fábricas. Por ejemplo, antes producían vehículos, ahora lo que hacen, o mejor dicho, automóviles, ahora lo que producen es blindados en particular, ¿no? Eso es lo que está pasando. Además, hay toda una serie de medidas para de alguna manera fortalecer las infraestructuras, fortalecer, ¿no? Es decir, en particular puentes para que puedan soportar el paso de blindados por los puentes. Mira, de eso se trata. Son cosas muy prácticas. Y además para justamente aumentar la movilidad dentro de la Unión Europea, justamente para poder mover tropas a gran escala, equipos militares a las fronteras de Rusia. Es decir, Rusia lo tiene clarísimo. A esto Putin responde, primero, si quieren pelear, que Rusia está lista. Otra cosa que obviamente no se quiere, este escenario. Y en ese sentido Rusia tiene armas, ¿no? Lo estamos mencionando en este programa, pero Putin volvió a resaltarlo justamente en los últimos días. Le recordó lo de Poseidón, que es el dron marítimo ruso sin límites en cuanto a su alcance y tampoco sin límites en cuanto a su poderío, como también es el caso de Burevestnik, que es otro misil, en este caso balístico, tampoco sin límites en cuanto a su alcance al tratar de al contar con propulsión nuclear. Es decir, Rusia está lista, pero también tiene clarísimo, ¿no?, cuál es el escenario. Se quiere evitar, eso sí, pero el escenario desgraciadamente sí persiste. Mira, Marina, ya termino. Tú sabes cómo tú también has hecho algunos balances, algunas conclusiones que se puede sacar.
¿no? Que hay un avance hacia el multilateralismo, mundo multipolar. Multipolar. Yo, hablando sobre las conclusiones que también podrían sacarse, mira, según mis criterios también este año lo que puso de relieve nuevamente o se le quitó definitivamente la careta a la Unión Europea. Mira, hemos visto su esencia, es mi opinión, ¿no? Primero, belicista, persisten en continuar el conflicto, además, ladronesca. Quieren robar los fondos rusos. Mira, Totalmente. me parece que esas cosas todo el mundo las vi clarísimo, no solamente Rusia. Totalmente, Víctor, totalmente. Y bueno, y tal cual lo dice el mandatario ruso, acá lo que uno quiere realmente es la paz. De hecho, también había hablado que, a ver, siempre se veía como que Ucrania no tenía indicios, o al menos a través de lo que expresaba, de que realmente quiera la paz, pero ahora en la última conferencia que tuvo, anual, en el último balance, como que cuando le preguntó una periodista, también dio a entender de que podría llegar a haber algún hilo de esperanza de que Ucrania realmente, tal cual ellos lo quieren, o sea, los rusos lo quieran la paz también. Entonces, como que se dejó un poco abierto eso y ojalá que se consiga de alguna manera, porque es lo que más queremos todos y todas. No está bueno que esté pasando esto y no está bueno las muertes que hay al respecto y nada, qué decir, nunca es bueno una guerra. Pero bueno, siguen también los conflictos, porque no solamente el conflicto Ucrania-Rusia, sino también uno de los conflictos que estuvimos más hablando durante este año y que viene desde antes, ¿no? Sí. Porque viene desde el 7 de octubre de 2023, es el genocidio en Gaza. Genocidio que no tengo problema en decir una y otra vez la palabra. Hay gente que todavía lo tiene, hay como debates al respecto, si es, si no es, y bueno, es un genocidio realmente lo que está sucediendo en Gaza. Es una situación complicadísima porque, a ver, se habló de un alto al fuego en octubre de este año 2025. De hecho, mediador fue precisamente Estados Unidos, Donald Trump, que decía que finalmente a través de todos los puntos se iba a llegar a esa paz. Y lo único que hubo fue un intercambio de rehenes. O sea, para beneficio también, por supuesto, de ambas partes, ¿no? Tanto de Israel como de Gaza. Pero, ¿de qué estamos hablando? Todos los demás puntos, el tema de la ayuda humanitaria, que iba a haber tantos cantidad de camiones, tanto esto, tanto lo otro, todas las demás cosas que habían quedado, que habían formulado, que estaba en el tapete, todo eso quedó absolutamente en la nada. No veo tampoco que ahora se esté haciendo énfasis, que se esté ayudando en algo, al contrario, los últimos días cada vez se ven más inconvenientes, más muertes, siguen matando gente, hay una hambruna horrible, hay falta de acceso a bienes esenciales como agua, alimento, medicamentos, sin lugar a dudas. Siguen los bombardeos y los ataques. Hay destrucción de infraestructura civil y a lugares importantes como las escuelas, como los hospitales, como las viviendas. Los jóvenes siguen sin acceso, sin derecho al estudio. Siguen las trampas mortales que tanto hablábamos, que van a buscar alimento porque se están muriendo de hambre y se terminan muriendo igual porque los bombardean en el camino, los matan y nunca llegan a un plato de comida. Ahora se están muriendo también por temas climáticos. Se están muriendo bebés a causa de frío. ¿Por qué? Porque en los lugares que están, en los refugios, en esas carpas, en esos lugares, no tienen ningún tipo de protección, que se pide algún tipo de protección, pero tampoco estaría llegando. Entonces se mueren congelados. Es un horror todo lo que está pasando. Y si hablamos de cifras, estamos hablando que las cifras actualizadas son aproximadamente muertes en la franja, son 70.112 personas que fueron asesinadas en Gaza, ¿no? Esto incluye a más de 20.000 niñas y niños entre los fallecidos y sin contar lo que siempre decimos, las personas que están bajo los escombros, que por supuesto, como están bajo los escombros, no tenemos ni idea el número, pero
al parecer sería un número súper grande, sin lugar a duda, que son, bueno, datos que lo han hecho varias organizaciones, no es solo desde el Ministerio de Salud, sino que también varias organizaciones internacionales es que han demostrado este tipo de cifras, ¿no? Y bueno, también el tema de la hambruna, la desnutrición, porque como decíamos, la falta de alimentos, de acceso también a medicinas, a poder hidratarse. Entonces, bueno, recordemos también este año que hubo, así como también en otros momentos, las flotillas, la Global Sumud, la Madlin, todos los que intentaron llevar de alguna manera ayuda humanitaria y que fueron interceptados por fuerzas israelíes, nunca pudieron llegar a su meta, nunca pudieron llegar a ayudar a nadie, a mostrar también la realidad, porque ese es el miedo que tienen, porque de entre las muertes también hay una gran cantidad de periodistas asesinados, más de 220 periodistas asesinados queriendo mostrar su verdad también, ¿no? Directamente por eso ponían los chalecos de prensa y en vez de proteger, porque son prensa, al contrario, eran blancos para matarlos. Entonces, en toda esta situación... Y tú sabes, Marina, sí, Marina, sabes, solamente decirte una cosa, y además, mira, esas estadísticas, gracias por citarlas, y además me parece muy importante que justamente estamos resaltando no solamente las estadísticas, Sí. tú estás constatando que además la tragedia del pueblo palestino ahí continúa. Pero mira, yo sabes lo que quería decirte, cuando mencionaste lo de periodistas asesinados, Sí. ahí prácticamente fue un auténtico exterminio de los periodistas para que justamente no puedan contar la verdad. Últimamente, Exacto. tú sabes, están recorriendo las redes un momento tan desgarrador absolutamente. Entonces, una pequeña hija de un periodista Sí. asesinado allá en Gaza, Palestina. Mira, ahora ella trabaja como periodista con un canal. Entonces, esta niña con casco, justamente con ese chaleco antibalas, con este inscrito de prensa, mira, ella narra los hechos de la Franja de Gaza siguiendo justamente lo que estaba haciendo su padre, en honor a su padre, en memoria a su padre. Y además, mira, tú sabes, ella lo hace súper bien. De hecho, tú sabes, un montón de imágenes están demostrando además este tema de niños. Primero, el mayor cementerio infantil del planeta. Me parece Horrible. que esta frase prácticamente lo dice todo. Horrible. Pero además, los niños de Gaza, ¿tú has visto lo fuertes que son esos niños? Es decir, lo indoblegables prácticamente que son, ¿no? Mira, yo no sé, pero al ver a esos niños, mira, yo lo que sí veo es que Franja sí, o los palestinos, o el pueblo palestino sí tiene futuro, por mucho que se pretenda borrarlo de la faz de la tierra, ante el silencio cómplice justamente también de los medios internacionales. De ahí justamente que están asesinando a las voces en combate. Pero Marina, solamente Víctor, resaltar eso. No, sí, Sí. fundamental. Es que, a ver, esos niños que vos decís que son súper fuertes, que es una realidad, súper inteligentes, analíticos, es un placer escuchar entrevistas a ellos. Son niños que nacieron y viven en el conflicto, no conocen otra cosa que no sea el conflicto dentro de su territorio. De esa manera también se han criado y si será complicado y ya es como, ya lo tienen naturalizado lamentablemente, el no saber si hoy están, mañana no, los bombardeos, la falta de recursos, todo eso que un niño no debería, ningún ser humano debería tener naturalizado, pero ya es parte de su día a día. Uno escuchaba también ahora en el medio de las fiestas, de fin de año, de Navidad, qué pedirían. Entonces vos escuchás a niños de repente de Occidente que dicen, yo pediría un iPhone, una PlayStation número 25, no sé por cuál van, la PlayStation, la número 7, esto, lo otro. Y esos niños, yo pido a mi mamá, yo pido tener un papá, Sí, yo pido tener un plato de correcto. comida, que a mis hermanos Que no los estén maten, vivos. yo pido tener un brazo o sea, es increíble y son seres humanos grandiosos también que se van formando en todos estos problemas, en todo este conflicto tan grande que está pasando, ¿no? Entonces está muy buen Sí. punto que resaltaste, Víctor, porque lamentablemente Sí. es una tristeza horrible. Sí, sí, Marina, tú sabes, tú además cuando estabas hablando de que desgraciadamente la tragedia continúa, mira, basta con echar un vistazo justamente a las últimas noticias, las noticias de ese momento. Mira, solamente te voy a hacer un breve repaso. Mira, un niño murió por frío extremo en la Franja de Gaza. Mira, la siguiente noticia, las fuertes lluvias, el frío, el derrumbe de varios edificios mataron a
a 16 personas, incluidos 3 niños en Gaza. Mira, yo puedo proseguir, pero estas son las noticias. Además, ¿por qué ocurre esto? Justamente por las enormes destrucciones allá en Gaza. Hay estadísticas, el 80% de las estructuras de la franja de Gaza están dañadas o destruidas. Mira, ni hablar de que, por ejemplo, los niños durante años no pueden ni siquiera ir al colegio. Como tú has dicho, su mayor sueño es que su papá o su mamá estén vivos, porque desgraciadamente en muchos casos simplemente fueron asesinados con esos proyectiles. Además, Marina, hablando sobre algunas conclusiones que podemos hacer, pero sí, también fuimos testigos justamente, primero, del silencio cómplice occidental. Un occidente supuestamente tan comprometido, ¿no? Con derechos, con democracia. Mira, les importó un bledo justamente este exterminio de niños, de sus papás, de sus mamás. Es decir, gente que no tiene nada que ver con el tema militar. Mira, ante los ojos de todo el mundo. Pero además, mira, aquí la complicidad no solamente fue mediática. Me parece muy importante señalar a los países que siguieron enviando armas a Exacto. Israel para Exacto. que estas armas por su parte mataran a los niños. Por ejemplo, como es el caso de Alemania. Mira, Exacto. con todo ese pasado que tiene Alemania, mira, yo no entiendo cómo es posible, pero ahora mismo, como también prácticamente lo mismo Con están España haciendo también. contra Rusia. Sí, España, lo demás. Mira, entonces Sí. me parece que nuevamente fuimos testigos de la verdadera cara de los guardianes, ¿no? De los valores o lo demás. Y por último, Marina, yo quiero devolverte la pelota, mejor dicho, enviarte la pelota a ti, porque yo vuelvo a repetirlo, yo lo estaba diciendo en otros programas. Me parece que todo el mundo este año, en cuanto a la franja de Gaza, en cuanto a este conflicto, fue muy fuerte la voz de América Latina y el Caribe. Se Total. hizo escuchar mucho. Total. Yo no sé, mira, es un hecho, eso es verdad. Totalmente, que era lo que hablábamos al inicio también, ¿no? Cuando hacíamos un poco un balance de todo, cómo sectores se han despertado y lo que parecía solo una lucha interna de poquitos países, al final resultó ser una lucha súper grande, artistas que se han sumado a esto, las flotillas como lo estábamos mencionando, países en la Organización de las Naciones Unidas, como todos estaban, la mayoría al menos, a favor tanto de los dos estados como del alto al fuego. Entonces, como de una manera u otra, bueno, ha llevado una cifra enorme de muertos, una cifra más del triple de la cifra de muertos, de heridos también, ha llevado cifras espeluznantes, pero muchas veces y lamentablemente con todo este tipo de cifras, con todo esto que pasa, recién el mundo se va despertando y se va dando cuenta que tal vez lo que creían que era de una manera no era tan de esa manera y era de otra manera de lo que esperaban. Entonces, si será complicado, y hoy que hablabas también de la infraestructura, de Gaza y todo, dicen que va a llevar, ¿sabes cuántos años poder arreglar todo, o sea, tener un país digno para vivir de manera esencial? 80 años va a llevar todo esto que pasó. Entonces, es una locura por donde uno se lo mire, porque también, como hablábamos en un momento, el tema de la educación. No están pudiendo tener clases esos niños, no están pudiendo avanzar, no están pudiendo hacer nada. Entonces, capaz que alguien puede decir, bueno, en medio de la hambruna, de todo lo que están pasando, las enfermedades, la educación, tampoco hay que hacer tanto énfasis. Bueno, pero sí, pero es parte de, son el futuro también. Entonces, todo es complicado por donde se lo miren, porque ya el destrozo lo hicieron, ya se salieron con la suya a través de este genocidio, se siguen saliendo con la suya sin lugar a duda, pero ya el daño mayor ya lo hicieron. Entonces, haga lo que se haga ahora y toda la complicación y todas las consecuencias a través de esto, y van a estar en el aire siempre. Entonces, es duro, Víctor. Sí, Marina, tú sabes solamente decir una cosa, porque tú cuando mencionaste lo de 80 años, pero mira, hay que entender que necesitaría, ¿no?, la franja de Gaza para ser reconstruida unos 80 años, pero siempre y cuando no sea atacada la franja de Gaza por Israel. Y desgraciadamente, mira, aquí ninguna garantías no las tenemos. De hecho, tú constataste perfectamente de que ese supuesto alto el fuego, ese supuesto paz por el cual se felicitó el presidente estadounidense, mira, desgraciadamente en la práctica no funciona. Es una cosa
Y por otra parte, mira, en cuanto a la hipocresía justamente de Occidente, de la Unión Europea en particular, ¿no? ¿Tú recuerdas cómo expulsaban a Rusia, cómo expulsaron a Rusia de prácticamente todos los certámenes internacionales, Sí. de organismos internacionales? Mira, los israelíes allá están presentes como si no pasara nada. Tú sabes, además, a mí personalmente lo que me sorprende, o lo que me impacta, te digo honestamente, mira, estamos viendo a políticos allá, figuras grandes en particular en la Unión Europea, mira, defendiendo lo que estaba haciendo y sigue haciendo Israel. Mira, me pregunto, estas imágenes de niños muertos para ustedes es nada. ¿En serio? ¿Qué es lo que tienen ustedes en el corazón? Yo no sé dónde. Mira, para mí, yo te digo honestamente, yo tampoco soy una persona demasiado ingenua, pero este para mí resultó ser un gran descubrimiento, ¿no? Yo no sabía que se puede justificar el asesinato de niños. Mira, yo además supongo cuáles podrían ser los comentarios en este programa. Ahora algunos van a señalar la operación militar especial rusa, que son cosas absolutamente diferentes. Tú sabes, Marina, yo solamente diría una cosa. Si este fuera la manera rusa de llevar la operación militar especial, el pueblo ruso sería el primero en levantarse en contra de eso. Pero Pero aquí totalmente, sí. son cosas absolutamente opuestas. Pero No, bien, no. mira, Pero y muchos como, descubrimientos desagradables, Marina. y como decías recién, la justificación, y sí, obviamente, no, ya no saben ni qué decir. Cuando matan a los niños, su justificación es que van a ser los futuros cabecillas de todo. Entonces hay que exterminarlos, hay que terminar con todo eso. No, una locura escuchar esto en cualquier siglo, pero en pleno siglo XXI, con tantos avances tecnológicos, con tantos avances en tantas cosas, que tengamos un retroceso tan grande a nivel mental, porque mucho avance de inteligencia artificial, mucho avance, pero la inteligencia natural está retrocediendo cada vez más, Víctor. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, ya nos dicen que pasemos al siguiente tema, si te parece. Sí, Marina, pasamos al siguiente tema. Y bien, vamos a hablar nuevamente sobre Israel, pero en otro contexto, porque mira, este año además fuimos testigos de una agresión militar israelí contra la República Islámica de Irán. Mira, Exacto. resulta que Israel lanzó ataques el 13 de junio de este año contra infraestructuras militares, además contra infraestructuras, bien, prácticamente todo tipo de infraestructuras, Sí. además incluso infraestructuras nucleares, instalaciones nucleares de Irán. Además, todo esto con el beneplácito de su gran aliado, que es Estados Unidos, es decir, del aliado israelí en la región, que es Estados Unidos. Mira, Exacto. fuimos testigos, desgraciadamente, de esta agresión, además, asesinatos de sus científicos, mira, auténticos atentados terroristas en la República Islámica de Irán, una República Islámica de Irán que, por otra parte, justamente exhibió que sí tiene dientes, que sí tiene fuerza, y además lo que demostró la República Islámica de Irán es que la llamada cúpula dorada israelí en realidad no es algo que no se puede combatirlo, ¿no? De hecho, hemos sido testigos de la humillación, por otra parte, justamente de Israel, porque lograron misiles iraníes impactar y crearle daño, ¿no? A Israel en respuesta, ¿no? Entonces, Marina, más o menos esto es lo que pasó, pero mira, por otra Exacto. parte, lo que quiero decirte, ¿no? Los ataques israelíes no es que algo que me sorprendió demasiado. Ya sabemos qué es lo que se puede esperar de ese país, pero lo que sí me impactó fueron los ataques estadounidenses, sí, contra Sí. las instalaciones nucleares iraníes. Tú puedes imaginar, y abordábamos en ese programa con probables consecuencias, como por ejemplo la contaminación radioactiva. Pero sí, mira, fuimos testigos de que resulta que sí se puede atacar instalaciones nucleares y no pasa nada. Otra cosa, siempre y cuando lo haga en particular Estados Unidos, Ah, siempre sí. que lo hagan los representantes del llamado primer mundo. Exactamente, y no pasa nada, porque al contrario, no solo no pasa nada, sino que eso significa que lo que va a pasar es la paz. Y hay que agradecer lo que hace Estados Unidos, porque atacando el país encuentra la paz, al parecer. O sea, es el mundo del revés sin lugar a duda. Y cuando decías lo del ataque a instalaciones nucleares, sabemos perfectamente a nivel histórico que los ataques a instalaciones nucleares no solo es en el momento lo que pase con la gente que esté, etcétera, etcétera, sino que se traduce a futuro. Se traduce a futuro porque todo lo que tenga que ver con lo nuclear a nivel de salud, de futuras generaciones, es
importantísimo los efectos secundarios que puede tener ese tipo de ataques también. Entonces estamos hablando de que no es cualquier tipo de ataque ese. Y ya tenemos ejemplos a nivel históricos de niños que han nacido con malformaciones, de enfermedades importantes como el cáncer, etcétera, a raíz de determinados conflictos nucleares. Y hay una cosa importante que para mí, a ver, yo sentí como que estaban subestimando mucho a Irán, ¿no? Irán, ¿qué va a tener? ¿Qué va a hacer? Lo tenían como algo secundado ahí. Y después llegó un momento que se dieron cuenta que con Irán no podían jugar, que no era algo secundario a ese país que habían subestimado tanto y que realmente de alguna manera u otra se impuso, se mantuvo firme, se mantuvo de pie, y que todas esas conjeturas que hacían al respecto, que prácticamente se burlaban de Irán, y se dieron cuenta que se estaban enfrentando a alguien más duro de lo que realmente parecía. Entonces esta guerra de los 12 días evidenció sin lugar a duda un total fracaso en cuanto a la provocación de Estados Unidos e Israel, ¿no? Y todo lo que conlleva eso, ¿no? Todos los problemas que hubo alrededor, porque decían, bueno, habían negociaciones entre Israel y Estados Unidos, que Estados Unidos había avisado, que no había avisado, que se había mandado solo, que Donald Trump se mandó solo, y eso también le generó problemas internos dentro de su propia asamblea, porque no hubo ningún tipo, no consultó con la asamblea, fue por arriba de todos y de golpe todo el mundo, así como nosotros dijimos, ¿qué pasó acá? Yo me acuerdo que estaba cubriendo esa noche en Telesur y de repente que bombardeó Estados Unidos. Si bien podíamos llegar a pensar que podría haber algo raro, nunca nos imaginamos que podía llegar a esa dimensión, y llegó. La verdad que todo lo que parece ficción hay que tener cuidado porque puede llegar a acontecer. Y bueno, y pasó eso, ¿no? Pasó finalmente y como siempre Donald Trump queriéndose llevar el galardón, ¿no? Bueno, yo gracias a lo que hice, a ese ataque, no hubo más problemas entre Irán e Israel. ¿Qué me decís, Víctor? No, Marina, tú sabes, yo primero coincido y además ya tendríamos que pasar al siguiente tema, pero no obstante, tú sabes, una de las conclusiones además que podemos sacar del caso iraní es lo siguiente, porque tú sabes, estos ataques, además ataques militares estadounidenses contra las instalaciones nucleares de Irán se dieron justamente en medio de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en cuanto al programa nuclear iraní. Es decir, mira, resulta que prácticamente se trató de engañar a Irán, de hacerle bajar la guardia, justamente en ese contexto en el cual se produjeron esos ataques. ¿Qué quiere decir esto? Mira, siempre mucho cuidado con Occidente y con sus supuestas iniciativas pacifistas, nunca bajar la guardia con Occidente. Mira, me parece que en este año 2025, y no solamente en el caso de Irán, lo aprendimos todo. O mejor dicho, quienes entienden, me parece que lo aprendieron. Marina, mira cómo tenemos que pasar al siguiente tema. Yo propongo hacerlo. Y además, mira, tiene que ver nuevamente con Irán, pero mucho más allá. Exactamente, y hay que saber, capaz que podemos titular de que Asia Central no es periferia de nada. ¿Por qué? Empezá, Víctor. Sí, Marina, lo que está pasando es que en este año 2025 hemos visto una enorme consolidación justamente de lo que es Eurasia, ¿no? ¿A qué me refiero? Y además, ¿por qué mencioné a Irán? Resulta que, por ejemplo, Rusia está estrechando sus alianzas justamente acá, en ese enorme continente. Y mira, no solamente se trata de Irán, pero también me parece muy importante que también con Irán. ¿A qué me refiero? Mira, ahora mismo, para que tú entiendas, acá en Eurasia hay, entre otras estructuras, la Unión Económica Euroasiática. Es un enorme mercado común conformado por Rusia y una serie de sus vecinos regionales, pero además recientemente resulta que Irán y la Unión Económica Euroasiática firmaron un acuerdo de libre comercio, de manera que ahora mismo productos de Irán pueden entrar sin barreras, sin tarifas, que de hecho tanto le encantan a Donald Trump, a este enorme mercado, y viceversa en particular. Mira, eso en realidad ya generó grandes beneficios económicos para la economía iraní. Es muy importante y por su parte también
supone beneficios económicos para nosotros. Las economías justamente que conforman este mercado, como es el caso de Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, algunos otros países. Pero además, mira, está en marcha la ejecución de enormes obras logísticas, entre estas obras logísticas, aquellas que pasan en particular por el territorio de Rusia, por el territorio de Irán, y de esta manera conectan a Rusia a través del territorio iraní, además con la India. ¿De qué se trata? Se trata del llamado corredor norte-sur. Básicamente se trata de una enorme vía logística terrestre, marítima y ferroviaria, que lo que pretende es blindar la logística internacional de Rusia y de sus aliados ante los abusos logísticos justamente occidentales. De eso es lo que se está tratando. Mira, de manera que Irán no está solo, Rusia tampoco. Mira, estamos estrechando nuestros lazos y ya tenemos beneficios bien concretos. De hecho, ya lo que se produjo este año, 2025, el primer tren procedente desde Rusia llegó a Irán justamente a través de esta ruta que están implementando las dos partes. Es decir, hay una consolidación, hay una integración acá regional. Y obviamente yo lo que mencionaría, que tampoco se cumplió el sueño occidental de separar de alguna manera a Rusia y China, o por ejemplo a Rusia y la India. Lo que se produjo fue justamente lo contrario. Mira, me parece que no sería exageración calificar como histórica la visita de este año del presidente ruso a China. ¿Por qué es importante? Porque se dio justamente en medio de esos intentos por separar a las dos naciones, a las presiones occidentales estadounidenses contra China para que deje de comprarle a Rusia su petróleo, su gas, pero en particular las dos partes firmaron unos contratos que lo que hacen es multiplicar los envíos de hidrocarburos rusos rumbo a China, para que se entienda, entre otras tantas cosas, porque además yo quiero recordar que, por ejemplo, Rusia fue invitada a participar en el desfile militar que se celebró también en China con ocasión del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces Xi Jinping y Vladimir Putin juntos, en todo ese contexto militar, me parece que fue un mensaje más que contundente justamente en cuanto a las pretensiones militaristas occidentales. Mira, y por último, China o Rusia y la India, ¿no? Estas imágenes que yo te estaba comentando, pero vuelvo a repetirlo, ¿no? Cuando el primer ministro indio Narendra Modi incluso personalmente vino al aeropuerto indio para recibir al avión presidencial de Vladimir Putin, algo que en la tradición diplomática de la India no se hace nunca, ¿no? Firmaron muchísimos contratos, más conexión aérea, logística, comercial, empresarial, y todo esto, vuelvo a repetir, en un contexto en el cual Occidente lo que pretendió durante todo este año es justamente lo contrario, es decir, provocar la fragmentación, la ruptura regional. Pero en el año 2025, Eurasia se ha vuelto más consolidada que nunca. Mira, eso es lo que está pasando incluso, Marina. Totalmente. Acá es donde, bueno, podemos agradecerle a Donald Trump porque la verdad que fortaleció esta unión de Rusia, China e India, sin lugar a dudas. Capaz que acá sí podemos, ¿no?, clavar una lanza. Obviamente que no lo hizo para eso y no hace para eso todas las acciones como arancelarias, etcétera, que aplica a diversos países, Estados Unidos. Pero sin lugar a dudas, como hablamos también en otros contextos, hay determinados acontecimientos externos que hacen que se fortalezca la interna también, ¿no? De alguna manera u otra. Cuando querés hacer, por eso siempre decimos que no se pegue el tiro en el pie, porque cuando de repente querés hacer determinadas acciones negativas contra determinados países, ya sea por tema arancelario, bélico o lo que sea, y muchas veces podés pegarte el tiro vos mismo. Y en este caso, para mí fue algo fundamental porque estos países se unieron más que nunca, más allá que la India tiene trato bastante cordial con Estados Unidos, ¿no? En cuanto a negociaciones, etcétera, pero me gustó ver esa India también más fortalecida que nunca. A ver, que es un país que no hay que subestimar para nada, que tiene una excelente economía, infraestructura, etcétera, y que por supuesto hoy en día lo vemos como el cuarto eje del mundo multipolar, ¿no? Estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de China e India, que parece
parece que de manera tímida, de alguna manera, cada vez se fue incorporando más y estamos hablando que es una super potencia sin lugar a duda. Y yo, a ver, dejando al mundo unipolar que siempre quiso y quiere Estados Unidos y que juega para eso, pones a Rusia, China e India juntos y a mí me parece que es algo impenetrable. Por algo también los berrinches del presidente estadounidense Donald Trump, por algo todas las piedras en el camino que el presidente quiere poner y que se quiere hacer sentir e imponer de alguna manera para que no sigan fortaleciendo y haciendo más cooperación estos tres países. Entonces, la importancia de estos encuentros que hubo durante este año, el fortalecimiento que se logró a través de ellos me parece fundamental, no solo por supuesto para este año, sino proyectándose al futuro, hablando también de los BRICS, hablando de todo, ¿no? En todos los aspectos, en la importancia que tienen estos tres países. Y como decía un principio, a ver, saber que Asia Central no es periferia para nada, sino que perfectamente está dentro de este tablero geopolítico y la importancia que tiene el mismo, ¿no? Ojo que no le salga el tiro por la culata, como decimos, a Estados Unidos y que Estados Unidos, que a muchos países ha puesto como periferia, terminen siendo ellos. Sé que es difícil, por supuesto, pero y tampoco uno es lo que quiere lo peor, porque el pueblo qué culpa tiene de estas malas gobernanzas que tienen determinados países, ¿no? Es lo que siempre decimos, el problema no es del pueblo estadounidense, sino lamentablemente del gobierno de Washington, de la Casa Blanca, de cómo está implementando determinadas políticas y cómo está actuando. Pero bueno, esperemos que todo sea para mejor y seguramente se van a seguir estos lazos bilaterales efectuando durante mucho tiempo, porque también si hay algo que decimos y que es importante, que acá no hay traidores, acá se nota que hay amistades importantes, sobre todo siempre hablamos de Rusia y de China, fuertes lazos de amistad de años, de unión, de cooperación. Entonces por ende acá no vas a tener ese miedito de que hoy está todo bien y mañana no sabes qué va a pasar, ¿no? Como pasa con Estados Unidos, cuando te tiende muchas veces la mano, después te la quita y así nos tiene en este mundo, en este mapa geopolítico siempre entre una cosa y otra con la lengua afuera prácticamente, Víctor. Sí, Marina, tú sabes, solamente para ilustrar un poquito tus palabras, cuando tú has dicho que, por ejemplo, Asia Central no es una región periférica, y así es decir, coincido contigo absolutamente para que la gente lo sepa. De hecho, por ejemplo, acá en Eurasia tenemos una organización, además un bloque militar prácticamente, se trata de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Mira, es prácticamente un bloque de seguridad regional conformado o protagonizado también por Rusia, pero además justamente con sus aliados regionales, entre ellos los de Asia Central, como es el caso en particular de Kazajistán. Mira, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque el año que viene Rusia justamente asume la presidencia de este bloque de seguridad regional. Mira, y a juzgar por las declaraciones que ahora mismo se están haciendo, también este bloque se está consolidando. Mira, acordaron justamente estrechar sus lazos en materia de seguridad. Por ejemplo, algo que comprende que Rusia transferirá tecnologías militares, en particular a sus aliados del bloque. Además, se les puede ofrecer, digamos, sus equipos avanzados, sus equipos modernos. Mira, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque además acá están ocurriendo cosas importantes, en particular acá en la región, en Eurasia. Y no solamente es el caso de esta organización, no es solamente es el caso de Rusia, es el caso de prácticamente todas las naciones regionales, también de China, de la India, de Irán. Mira, todos me parece muy importante porque, mira, este año fue justamente cuando Estados Unidos presentó su renovada estrategia de seguridad nacional. ¿Y qué es eso? Lo estamos viendo en particular en América Latina y el Caribe. Mira, acá en esta región, en Eurasia, también tuvieron o hicieron una lectura correcta de este documento. ¿Por quiénes va Estados Unidos? Se va por prácticamente todo el mundo, no solamente por América Latina y el Caribe. De ahí también justamente algo que explica la consolidación de este enorme espacio euroasiático. Además, de ahí justamente la garantía de que Eurasia seguirá consolidándose a juzgar por los hechos. Mira, Marina, entonces más o menos me parece que el panorama en cuanto a Eurasia, no sé si coincidirías, pero en términos generales es esto. Bastante positivo, ¿no? En cuanto a términos generales, sin lugar a dudas también, con esta consolidación
consolidación. Bueno, sí, arrancamos con temas bastante controversiales, bastante complicados, que siguen todavía en el tapete, pero más allá de eso siempre hay como ese hilo de esperanza, ¿no? Y la verdad que con estos lazos uno puede tener más que esperanza con estos países tan importantes. Así que, bueno, esto fue parte del balance. En realidad, si quisiéramos hacer un balance más amplio, tendríamos que hacer un programa mucho más largo, pero tampoco es la idea. Entonces fue parte del balance. Después la otra semana estaremos haciendo también de América Latina y el Caribe, de lo que pasó durante el año. Pero bueno, decirles a todos que muchas gracias a todos y todas por acompañarnos como siempre, que por supuesto que vamos a continuar con más puentes informativos, llevándole y brindándole información a sus casas como debe ser, a sus casas o donde estén, porque hoy en día lo vemos por YouTube, escuchamos el podcast, capaz que estás en el auto, capaz que estás haciendo ejercicio y bueno, hoy tengo ganas de escuchar geopolítica y escucho geopolítica. Todo bienvenido sea, viste que uno elige dónde. Y bueno, gracias Víctor. A vos también y nos reencontramos la semana que viene, como siempre. Sí, Marina, pero tú sabes, en cuanto a balances, me parece Sí. que se nos pasó a mencionar otro tema importante, justamente la aparición de este programa, Puentes Informativos, donde les ofrecemos por nuestra parte el balance del año 2026. Así que felices fiestas a ustedes, gracias por seguir nuestro programa. Gracias a ti, Marina, es un gusto hacerlo en tu compañía, digamos, Gracias, observar y analizar los hechos internacionales. Bien, entonces sí, hasta la semana que viene, felices fiestas a todos, un gran abrazo. Felices fiestas, gracias igualmente Víctor, un placer estar contigo. Chau, chau. Hasta luego.